Bienvenidos, mis queridos hermanos, a las sendas antiguas. Como buenos bereanos, sigamos escudriñando la palabra para ver cuál es la revelación que el Padre dio a través de sus profetas y escritores. En esta ocasión queremos presentar el tema, el testimonio de Yahshua. Pero antes vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Amante querido Padre que estás en el cielo, tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como allá en el cielo. Estamos, Padre, aquí por iniciar un nuevo repaso de la escritura de tu palabra inspirada. Permítenos con tu Ruach HaKodesh tener entendimiento y que tu bendición sea con cada uno de los que están viendo este tema, porque esto lo hacemos para tu honra y tu gloria. No tenemos méritos, Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yahshua, el que murió en madero y está próximo a venir. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. ¿Cuál fue el testimonio de Yahshua? Es la pregunta para esta ocasión. Y para esto tenemos que consultar con solo la Escritura. Nada más. No podemos consultar otros libros más que la Escritura. Y si es original, mucho mejor. Vamos a ir primero al libro de Yahanan, capítulo 10, verso 25. Es el libro de Juan. Dice lo siguiente. Yahshua le respondió: yo ya les he dicho y ustedes no confían en mí. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Si nosotros le preguntamos a Yahanan, a Juan, ¿cuál es el testimonio de Yahshua? Él nos contestaría con esto que él registró. Aquí vemos cómo Yahshua, el Hijo de Yahweh, les dijo que él ya les había dicho a ellos, a sus seguidores, que no confían en él. Y miren lo que es el testimonio de Yahshua. Las obras que él hizo en el nombre de su Padre, en el nombre de Yahweh, dan testimonio de Yahshua. Así que en este caso, si le preguntamos a Yahanan, ¿cuál es el testimonio de Yahshua? Son las obras que él hizo. Lo que él predicó, cuando él sanó, cuando él ayudó, todo lo que él hizo, los milagros, todo eso son las obras que él hizo en el nombre de su Padre Yahweh. Y eso es el testimonio de Yahshua. Así que cuando leemos en las Escrituras, todo lo que Yahshua hizo en obras es el testimonio de Yahshua. Vamos a ver otro pasaje de Yahanan, Juan, capítulo 18, verso 37. Sigamos indagando acerca de cuál es el testimonio de Yahshua. Así que, entonces, Pilato le dijo: después de todo, tú eres un rey. Yahshua respondió: tú dices que yo soy un rey. La razón por la cual nací, la razón por la que vine a este mundo, es para dar testimonio de la verdad. Todos los que pertenecen a la verdad me escuchan a mí. Aquí vemos, mis queridos hermanos, otro testimonio de Yahshua. Igual manera, si le preguntamos a Yahanan, a Juan, ¿qué es el testimonio de Yahshua? Aquí tenemos su respuesta. Es un diálogo entre Pilato, que estaba entrevistando a ver por qué acusaban a Yahshua de querer ser un rey. Los fariseos eran los falsos acusadores. Y Pilato le dice: tú eres un rey. Entonces Yahshua le dice: tú dices que Yahshua es rey. Y miren el testimonio que da. La razón por la cual nació Yahshua, la razón por la que vino a esta tierra, ¿cuál es, mis hermanos? Para dar testimonio de la verdad. Es el testimonio de Yahshua, la verdad. Todos los que pertenecen a la verdad, escuchamos a Yahshua. Qué interesante. ¿Qué es el testimonio de Yahshua? La verdad. Lo que él predicó, esa es la verdad, la palabra. Los que son verdaderos seguidores, o somos, del Mashiach Yahshua, lo escuchamos a él. Los que no, les gusta escuchar a los hombres. ¿Sí ven la diferencia? Por eso él dice que él vino
a dar testimonio de la verdad, de la palabra que el Padre le dijo que hablara. Y después dice que todos los que pertenecemos a la verdad lo escuchamos a Él. Quiere decir que debemos de escuchar a Yahshua y no a los hombres. Cuando un hombre presenta un tema sobre Yahshua, enfoquémonos en Yahshua, no en el hombre que lo está presentando. Qué interesante, ¿verdad, mis queridos hermanos? Otro testimonio de la verdad, hay otro pasaje, ahora es Yahanan Aleph, que es primera de Juan, capítulo 5, versos 5 al 6. Y dice la palabra: ¿quién vence al mundo? Sino el que cree que Yahshua es el Hijo de Yahweh. Él, Yahshua, es el que vino por medio de agua y sangre. Yahshua HaMashiach, no por agua solamente, sino por agua y sangre. El Ruach HaKodesh es portador del testimonio, porque el Ruach es la verdad. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Otro testimonio de Yahanan en otro libro que es Yahanan Aleph, o sea, primera de Juan. Aquí está preguntando Yahanan: ¿quién vence al mundo? O sea, ¿quiénes vamos a ser victoriosos de esta tierra, en esta vida? ¿El que cree que Yahshua es el Hijo de Yahweh? Nosotros creemos que Yahshua es un hijo literal de Yahweh. Muchos dicen que es un hijo simbólico, un rol o un papel, como si estuvieran haciendo una obra de teatro o una película en el cine. Pero mis hermanos, la Escritura es contundente. Yahshua es el hijo literal de Yahweh. Y también el testimonio que da aquí es que Él vino por medio de agua y sangre. Yahshua HaMashiach. Yahshua el Mesías. El Mesías es el ungido. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y miren lo que dice: y el Ruach HaKodesh, o sea, el Ruach del apartado, el aliento, el soplo, el poder, la gloria, la presencia de Yahshua, es el Ruach HaKodesh. Es portador del testimonio, porque el Ruach de Yahshua es la verdad. Aquí, mis queridos hermanos, hay otro testimonio. ¿Qué es el testimonio de Yahshua? Es la verdad. El Ruach de Yahshua es la verdad. Así que todo lo que Él presentó, predicó, lo que quedó registrado es el testimonio de Yahshua, es la verdad, la palabra. Lo que Él conoció allá en el cielo junto a su Padre, Él vino a presentarlo aquí a la tierra. Y lo que quedó registrado, ese es el testimonio de Yahshua, la verdad. Y el Ruach del Hijo, el Ruach de Yahshua, es el Ruach HaKodesh, que es el portador del testimonio. Por lo tanto, el Ruach de Yahshua es la verdad. Qué interesante y qué sencillo es comprender cuando leemos las Escrituras, escudriñando cada versículo. Hay un libro de Hechos, que en hebreo es Maset Lehim. Vamos al capítulo 4, verso 33. Aquí tenemos otro testimonio acerca de qué es el testimonio de Yahshua. Con gran poder los emisarios continuaban dando testimonio de la resurrección del Adón Yahshua, y todos ellos eran tratados con gran respeto. Todo aquel que dé testimonio de la resurrección de Yahshua está hablando del testimonio de Yahshua. Aquí están los emisarios, los primeros predicadores después de que Yahshua ascendió al cielo, que ellos daban testimonio de la resurrección del Adón Yahshua. ¿Por qué? Porque los fariseos habían pagado a los soldados para que corrieran el rumor de que Él no resucitó, de que los talmidim, los discípulos, habían venido a robar el cuerpo. Y dice que hasta el día de hoy todavía eso se cree en aquellos lugares como una tradición, una falsa tradición que se ha guardado a través de los años. Pero nosotros sabemos por el testimonio de estos emisarios, de estos primeros predicadores mesiánicos, que ellos daban testimonio de la resurrección del Adón Yahshua. Así que también parte del testimonio de Yahshua es la resurrección. Su resurrección.
Su padre Yahweh lo levantó después de estar 3 días y 3 noches en la tumba, según como él mismo lo dijo y quedó registrado en la escritura. Yahshua lo dijo antes de morir. Vamos al libro de Revelación, el último libro de la escritura. Gilyana es el nombre en hebreo. Vamos al capítulo 1, versos 1 y 2. Vamos a ver cuál es el testimonio de Yahshua. Esta es la revelación que Yahweh dio a Yahshua HaMashiach para que él pudiera mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder muy pronto. Él, Yahshua, la comunicó enviando su malach a su siervo Yahanan, a Juan, quien dio testimonio de la palabra de Yahweh y del testimonio de Yahshua HaMashiach y todo lo mucho que vio. ¿Sí ven cómo fue la revelación, mis queridos hermanos? Aquí vemos cómo es el camino de la revelación a un profeta o a un escritor. Dice que la revelación que Yahweh el Padre se la dio ¿a quién? Al Hijo, a Yahshua HaMashiach, a Yahshua el Mesías, para que él pudiera mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder muy pronto. Él, Yahshua el Hijo de Yahweh, la comunicó ¿cómo? Enviando su malach, su ángel, a su siervo Yahanan, que lo conocemos ahora como Juan, quien dio testimonio ¿de qué? De 2 cosas. 1, de la palabra de Yahweh, la escritura, la palabra inspirada, lo que está escrito en el Tanaj, la Torá. ¿Y de qué más? Y del testimonio de Yahshua HaMashiach, de Yahshua el Mesías, y todo lo mucho que vio. Aquí vemos, mis queridos hermanos, que también Yahanan, Juan, da la revelación que él recibió. El Padre se la dio al Hijo. El Hijo se la dio a un ángel, a un malach, y el malach a Yahanan. Y Yahanan dio testimonio de Yahshua. Ahora bien, ¿qué les pasó o les pasó en el pasado o les está pasando, les va a pasar a quienes dieron testimonio de Yahshua? Veamos qué dice la escritura. Gilyana 1:9, revelación. Vamos a leer en la versión Kitbe restaurada. Dice la palabra: Yo, Yahanan, su ají israelita, o sea, su hermano israelita, y Jaber, que es amigo, en la tribulación, y en el Malhut, que es en el reino, y en la perseverancia de Yahshua HaMashiach, estaba preso en la isla llamada Patmos, por causa del adabar de nuestro Yahweh Elohe, y del testimonio de Yahshua HaMashiach. ¿Qué les va a pasar, mis queridos hermanos, o les pasó a todo aquel que predique o viva el testimonio de Yahshua? Pues miren lo que le pasó a Yahanan. Dice que estaba preso en la isla de Patmos. ¿Por qué? Por causa del adabar de la palabra de nuestro Yahweh Elohe, Yahweh poderoso. Cuando Yahanan predicaba la palabra, que era el Tanaj, Torá y profetas, no les gustaba a los líderes religiosos ni a los líderes políticos. Por lo tanto, lo apresaron, lo mandaron a isla para que no escapara y no siguiera predicando. Entonces, por causa de la palabra, la dabar de nuestro Yahweh poderoso y del testimonio de Yahshua HaMashiach. Quiere decir que Yahanan fue testigo de la vida, del testimonio, de lo que hizo Yahshua en vida, de la muerte y resurrección. Por eso él predicaba del testimonio de Yahshua, que es el tema de esta ocasión, que es el testimonio de Yahshua. Era lo que Yahanan predicaba. ¿Y quién era Yahanan? Dice un ají israelita, un hermano Israel, un hermano del pueblo escogido Israel. Y también se consideraba Jaber, amigo en la tribulación. Pero él estaba, como dice ahí, en la perseverancia de Yahshua HaMashiach. Yahshua, cuando estuvo predicando en su ministerio, él predicaba y no lo escuchaban, se iba a otro lugar, y lo querían apedrear, se iba a otro lugar,
y lo querían aventar de un barranco, si a otro lugar. Estaba perseverando. Yahshua estuvo perseverando, fue el testimonio que él dio. ¿Y qué hizo Yahan? Igual lo mismo. Él adquiere el testimonio de Yahshua y él hace lo mismo. Persiste en predicar la palabra, la davar de Yahweh, la palabra, la escritura original, y de dar testimonio de Yahshua. Por eso fue preso. Así que aquí tenemos una evidencia de qué es lo que va a pasar o pasó con todo aquel que predique el testimonio de Yahshua. ¿Contra quiénes se va el adversario a hacer guerra? Ahí lo tenemos ahí mismo en el libro de Revelación, Gilyana 12, 17. Vamos a leerlo, mis hermanos. Tú léelo en tu versión. Yo sigo leyendo la versión Kitbe israelita restaurada. Leamos. Hasatán, el adversario, estaba enfurecido con la mujer y se fue para hacer guerra contra el remanente de su cera, o sea, la descendencia, los que no habían sido protegidos, pero que guardan los mitzvot, o sea, la Torá, de Elohinu Yahweh, del poderoso Yahweh, y retienen el testimonio de Yahshua HaMashiach, y entre paréntesis dice, el ruaj de profecía en la fe de Yahshua. Si ven qué interesante viene en esta versión, Kitbe israelita restaurada. ¿Contra quién se va a hacer guerra a Satán, el adversario? Se fue a hacer guerra contra el remanente, o sea, contra un pequeño grupo, no contra millones ni miles, no, contra un pequeño grupo, un remanente de la cera, de la semilla, de la descendencia, que por un tiempo no fueron protegidos, dice aquí. Pero, ¿qué era lo que identificaba ese grupo? Dos cosas. Uno, guardan los mitzvot, guardan la Torá, leen la Torá, entienden la Torá, predican la Torá de Yahweh, que Yahweh le dio a Moshe para su pueblo escogido Israel. ¿Y cuál es la segunda cosa? Retienen el testimonio de Yahshua HaMashiach, o sea, viven, comparten, predican el testimonio de Yahshua. Y entre paréntesis en esta versión, Kitbe israelita restaurada dice, ¿cuál es el testimonio de Yahshua? El ruaj de profecía en la fe, o sea, en la confianza de Yahweh. ¿Cuál es el ruaj de profecía? Yahshua. Yahshua es el ruaj de profecía. Es el testimonio de Yahshua. Seguiremos leyendo los demás pasajes para comprender esto de cuál es o qué es el testimonio de Yahshua según la escritura revelada original. Sigamos leyendo en Gilyana sobre ese testimonio de Yahshua. Vayamos a Gilyana 19, 9. Es el libro de Revelación, el último libro de la escritura. Seguimos en la versión Kitbe israelita restaurada. Y él me dijo, escribe, benditos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras de Elohinu, o sea, del poderoso Yahweh, nuestro Padre Celestial. Aquí dice que benditos, dichosos, afortunados, ¿sí? Son aquellos que somos llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Yahshua, el Hijo de Yahweh. Y dice, estas son palabras del Padre de Abba, Yahweh, Elohinu, el poderoso. Sigamos leyendo el 19:10 de Revelación Gilyana, versión Kitbe israelita restaurada. Sigue diciendo Yahanan, me postré y caí a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, que no lo hagas. Yo soy un consiervo contigo y de tus ajim, hermanos israelitas, que poseen el testimonio de Yahshua HaMashiach. Adoremos solo al único Elohe Yahweh, pues el testimonio de Yahshua HaMashiach es el ruaj de la profecía. Qué interesante pasaje, mis queridos hermanos. Tantas veces lo hemos leído, pero posiblemente no lo hemos leído escudriñando todos los pasajes que hablan de el testimonio de Yahshua, para poder tener el entendimiento
que el Padre dio a Yahanan cuando él escribió esta revelación. Aquí dice que Juan, Yahanan, quiso postrarse, adorar al malaj, al ángel, y él que le dijo, no lo hagas, yo soy un consiervo contigo y de tus ajim israelitas, o sea, de tus hermanos israelitas. ¿Cuál era lo que distinguía a esos israelitas y a Yahanan? Que poseen el testimonio de Yahshua el Mesías. ¿Sí ven? El ángel reconocía a Yahanan y a los israelitas, hermanos de Yahanan, que ellos poseían el testimonio de Yahshua HaMashiach. Y luego le hace una invitación. En unas versiones dice adora, pero acá dice adoremos. O sea que hasta el malaj le dice a Yahanan adoremos, o sea, tú y yo adoremos solo al único poderoso Yahweh, al Padre Celestial. Luego dice, pues el testimonio de Yahshua HaMashiach es el ruaj de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Yahshua el Mesías? El ruaj de la profecía. Lo interesante, mis queridos hermanos, es que viene la palabra ruaj, aquí la vemos, con mayúscula. Cuando dice mayúscula, es que Yahshua es el ruaj. El ruaj es de Yahshua. ¿Sí ven, mis hermanos? ¿Quién es el que da el don de la profecía? Yahshua. ¿A través de quién? A través de su ruaj, a través de su aliento, poder, presencia, gloria, soplo. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? El testimonio de Yahshua es el ruaj de la profecía. El ruaj de la profecía es parte del testimonio de Yahshua. Yahshua nos da la capacidad, el don, el talento de tener el don de la profecía a través de ¿qué? A través del ruaj de Yahshua. ¿Sí vamos comprendiendo, mis hermanos? El testimonio de Yahshua HaMashiach es el ruaj de la profecía. Así que, para entenderlo, estamos hablando de Yahshua. Yahshua es el importante y su ruaj es el que nos da la capacidad de tener el don de profecía. ¿Cómo sabemos eso? Pues sigamos leyendo. La misma escritura nos dice por qué el ruaj tiene que ser con R mayúscula, porque el ruaj es Yahshua. Y él nos da el don de la profecía. Vamos a leer sobre los dones que da el ruaj con mayúscula. Y vamos al libro Korinjim Aleph, capítulo 12, versos 8 y 9. Es Primera de Corintios, sigo leyendo la versión Kitbe israelita restaurada. Dice la palabra. Porque a uno se le da davar palabra de sabiduría por medio del ruaj, pero a otro davar palabra de conocimiento según el mismo ruaj, a otro fe por el mismo ruaj, a otro dones de sanidades por un solo ruaj. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Aquí vemos los diferentes dones, capacidades que da el ruaj de Yahshua, que es el ruaj de la profecía, que es el testimonio de Yahshua. A uno les da la palabra de sabiduría. El rey Shlomo, Salomón la pidió y se le dio la palabra de sabiduría. Pero es por medio de quién? Por medio del ruaj de Yahshua. A otro, ¿qué se le da? Palabra de conocimiento acerca de las escrituras. Pero es según el mismo ¿qué? El mismo ruaj, el ruaj de Yahshua. A otro se le da fe o confianza, como es en el hebreo original, confianza por el mismo ruaj. No es otro ruaj diferente, es el mismo. Y a otro se le da dones de sanidades, de curar, de dar consejos, de orar por una persona enferma. Pero es un solo ruaj, el ruaj de Yahshua. Sigamos leyendo el verso 10 para ver qué más nos dice en este pasaje. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro,
discernimiento de Ruajim, o sea, discernimiento el entendimiento de los poderes que no podemos ver, pero están presentes aquí, del soplo, aliento, poder, presencia y gloria. A otro, géneros de idiomas, o sea, el poder hablar otros idiomas. Y a otro, interpretación de idiomas, que cuando uno oye otro idioma lo puede interpretar, decir qué es lo que están diciendo en otro idioma diferente al que conocemos. ¿Sí ven, mis hermanos? Los diferentes dones, hay milagros, profecía, discernimiento, idiomas, hablarlo o idiomas, interpretarlo. Sigamos leyendo el 12:11. ¿Qué más dice ese pasaje? Pero todas estas cosas las realiza el mismo y único Ruaj, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Entonces, mis hermanos, si hay diferentes dones, talentos al servicio del Padre Celestial Yahweh y de su Hijo Yahshua, ¿quién los da? El Ruaj de Yahshua, que es el Ruaj HaKodesh. Él nos da dones, regalos, para ser usados solo para su servicio, no para nosotros. No para que vea la gente, mira qué bonito predica, qué bonito sana, qué bonito habla. No, mis hermanos, todo eso es al servicio, con humildad. Debemos de servir al Padre Celestial y a su Hijo Yahshua. Y ahí dice que es por el mismo y único Ruaj, el Ruaj HaKodesh, que viene de Yahshua. Y también, ¿qué dice? Repartiendo a cada uno en particular como Él designa. O sea que Yahshua decide qué don darnos a cada uno de nosotros. Y ya está en nosotros ponerlo en disposición del Padre Celestial y de su Hijo unigénito. No para gloria nuestra, porque nosotros nada somos seres imperfectos. Con humildad nosotros ponemos al servicio del Padre Yahweh y de su Hijo Yahshua ese don o talento que Él nos ha dado. Así que, ¿quién nos lo da? El Ruaj de Yahshua. Y Él decide cuál dar. Así que el testimonio de Yahshua, ¿cuál es? El Ruaj de profecía, porque es uno de los dones que Él da. Pero cuando dice Ruaj con mayúscula, es el Ruaj de Yahshua. Por lo tanto, el testimonio de Yahshua es el mismo Ruaj que Él nos da para ser usado de acuerdo a su voluntad. Leamos otro pasaje que confirma esto que estamos diciendo. El libro de Hechos, en hebreo es Masech Lehim 3:22. Leamos, mis hermanos. Porque el mismo Moisés dijo, Yahweh levantará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Tienen que escuchar todo lo que Él les diga. Aquí vemos un pasaje que hace referencia a Moshe, a Moisés. Pero Moshe vivió muchos años antes y él escribió los primeros libros de la escritura original. Pero aquí el pasaje dice que Moshe dejó escrito que Yahweh el Padre levantará para ustedes, o sea, para su pueblo Israel, un profeta como él, como Moshe. ¿Pero de dónde lo levantará? De entre sus hermanos, ¿verdad? De entre los israelitas. Y luego, punto. Y da una recomendación. Tienen que escuchar todo lo que Él les diga. ¿Quién Él? El profeta. El profeta que Yahweh levantará. De los tiempos de Moshe, Él avisó que el Padre Celestial levantará un profeta como Moshe, como Moisés, entre sus hermanos israelitas. Y las recomendaciones tienen que escuchar todo lo que Él les diga, todo lo que ese profeta nos diga. Vamos a ver dónde están registradas esas palabras de Moshe en la escritura original. Vayamos al libro de Deuteronomio. Este libro de Barim, vamos al capítulo 18, versos 15. Leamos. Yahweh levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. Tienen que prestarle atención a él. Aquí vemos cómo Moshe quedó registrado originalmente. Luego en Hechos se menciona, se hace referencia de cómo Moshe dijo que el Padre levantará un profeta y que tenemos que prestarle atención a él,
no a otros profetas. Tenemos que prestarle atención a él, al testimonio de Yahshua. Hay que prestarle atención. Sigamos leyendo el verso 17 y 18 para ver qué más dice Moche en esos pasajes. En aquella ocasión, Yahweh me dijo, está hablando Moche, ellos están correctos en lo que están diciendo. Yo, Yahweh, levantaré para ellos un profeta como tú, como Moche, de entre sus hermanos, de entre los israelitas. Yo, Yahweh, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. ¿Cuál fue el testimonio de Yahshua cuando vivió aquí en la tierra? Que él hablaba todo lo que el Padre le dijo que dijera. Que él hablaba todo lo que él aprendió en el cielo junto al Padre. Entonces, si ven, Moche estaba dando una profecía de que el Padre Yahweh iba a enviar a su Hijo como profeta. Qué interesante, ¿verdad, mis queridos hermanos? Y qué tan sencillo es escudriñar la palabra buscando todos los antecedentes del testimonio de Yahshua, que es el ruaj de la profecía, que es Yahshua mismo predicando como un profeta, el más grande profeta de todos los tiempos. Volvamos a los pasajes de Hechos. ¿Qué pasará con los que no escuchen a este profeta? Vamos a leerlo, Machet Lehim 3:23. Sigamos leyendo lo que estábamos leyendo. Vamos a ver qué dice el libro de Hechos. Todos los que no escuchen a ese profeta serán removidos del pueblo y destruidos. Todos los que no escuchen a ese profeta. Moche lo advirtió. El Padre va a levantar un profeta como Moisés en su tiempo y de su pueblo Israel. Escúchenlo todos, dijo Moche. Ahora, aquí en el libro de Hechos está registrado, todos los que no escuchen a ese profeta Yahshua serán removidos del pueblo y destruidos. Removidos del pueblo verdadero, el pueblo escogido que es Israel. Todavía continúa el pueblo escogido Israel. El enemigo nos ha tratado de engañar que Israel ya caducó, que ya fue desechado. No, mis hermanos, se sigue hablando de los israelitas que son los 144,000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel. No han cambiado, no es otro pueblo, es el mismo Israel. Y entonces, ¿qué pasa con todos aquellos que no escuchen a ese profeta, al ruaj de la profecía que es Yahshua? Al que no lo escuche, a Yahshua, serán removidos del pueblo y destruidos. Escrito está, mis queridos hermanos. Tenemos que escuchar a Yahshua, que es el ruaj de la profecía. Tenemos que predicar de Yahshua, que es el ruaj de la profecía. Y tenemos que escucharlo a través de la escritura original del Tanaj y del Brit Hadassah. Así que no está hablando de cualquier profeta, está hablando de el profeta, o sea, de Yahshua, el más grande profeta de todos los tiempos, del Hijo unigénito de Yahweh, engendrado en la eternidad. En algún momento de la eternidad tuvo un principio, fue engendrado por el Padre. Así que no hay otro profeta, no prestemos atención a otros profetas más que a Yahshua, que Yahshua es el ruaj de la profecía. Sigamos leyendo el libro de Hechos, Machet Lehim 3:24. Vamos a ver qué sigue diciendo este pasaje. En verdad, todos los profetas anunciaron este día, empezando con Samuel, y continuando con todos los que le siguieron. Aquí, mis queridos hermanos, están dando testimonio de que como Moche anunció que Yahweh iba a levantar un profeta de Israel, un profeta como Moche, también da evidencia de que todos los profetas lo anunciaron. Todos los profetas del Tanaj, del Antiguo Pacto, anunciaron que iba a llegar el día. Y menciona como ejemplo Samuel y los demás profetas que le siguieron. Leamos el 3:25. ¿Qué más dice? Ustedes son los hijos de los profetas y están incluidos en el pacto que Yahweh hizo con nuestros padres cuando le dijo a Abraham:
por tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Qué interesante, mis queridos hermanos, que aquí el testimonio que se da es que todos somos hijos de los profetas y que estamos incluidos en el pacto que Yahweh hizo con nuestros padres, empezando con Abraham. Y muchos dicen que ese pacto ya fue abolido en el madero, que al morir el Mesías fue abolido. Mis hermanos, aquí está hablando, después de la muerte del Mesías, que todos nosotros somos hijos de los profetas y que estamos incluidos, somos parte del pacto que Yahweh hizo con Abraham. ¿Y cuál era ese pacto? Por la simiente seremos bendecidas todas las familias de la tierra. Ya ven, mis queridos hermanos, el pacto todavía está vigente. El pacto con Abraham, con el pueblo de Israel, está vigente. Por eso nosotros somos parte y debemos ser parte del verdadero pueblo escogido, Israel, que nos estamos preparando para la segunda venida del Mesías Yahshua. Sigamos leyendo el 3:26. ¿Qué más nos dice el pasaje? Así que es para ustedes, primeramente, que Yahweh ha enviado a su siervo, a quien levantó para que él pudiera bendecirlos, por hacer que se vuelvan cada uno de ustedes de sus caminos malvados. Hablando del pacto que empezó con Abraham y sigue vigente y que nosotros somos parte de, ¿qué dice aquí el pasaje? Que es para nosotros, primeramente, que Yahweh el Padre ha enviado a su siervo, a ese profeta, al más grande profeta, al Ruaj de profecía, a quien levantó para que Yahshua pueda bendecirnos, ¿verdad? ¿De qué forma? Haciendo que nos volvamos, cada uno de nosotros, tú y yo, mi hermano, mi hermana, nos volvamos de nuestros caminos malvados. Esto se llama techubá, haciendo techubá. Solo hay dos caminos. Vamos por el camino correcto, de repente hacemos algo indebido, nos vamos al camino incorrecto. Que es techubá, volvernos del camino malvado al camino correcto, que es el camino de Yahshua, el Ruaj de profecía. Yahshua, el que da testimonio de él mismo y del Padre Yahweh. Felipe también dio testimonio de lo escrito en la Torá sobre este profeta. Leamos, mis queridos hermanos, Yahanan 1:45. Volvamos al libro de Juan. Vean qué dice de Felipe. Felipe se encontró con Natán-el y le dijo: encontramos a aquel del cual Moche escribió en la Torá. También los profetas. Es Yahshua ben Yosef de Nazaret. Aquí vemos, mis queridos hermanos, que aún Felipe y los demás talmidín conocían lo que Moche había escrito acerca de ese profeta que sería semejante a Moche, que el Padre Yahweh enviaría dentro del pueblo de Israel. Y Felipe, al encontrar a Natán-el, al que conocemos hoy como Natanael, le dijo: encontramos aquel del cual Moche escribió en la Torá. Y también los profetas escribieron, los profetas del Tanaj. Y dice su nombre, ¿quién es? Yahshua ben Yosef, hijo de José de Nazaret. Qué interesante, mis queridos hermanos. Vemos cómo está la evidencia. ¿Quién era el profeta que Yahweh iba a levantar? A quien todos debemos de escuchar, a quien todos debemos predicar, a quien todos debemos de recibir su ruaj de la profecía para poder dar testimonio de él. Yahshua es el ruaj de la profecía. Él mismo es el ruaj de la profecía. Kefa, Pedro, también dio testimonio sobre el profeta Yahshua HaMashiach. Leamos Kefa Bet, que es segunda de Pedro. Vamos al capítulo 1, verso 16. Vamos a leerlo en la Kitbé israelita restaurada. ¿Qué dice la palabra? Porque los enviados les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Adón Yahshua, el Mesías. Y no ha sido siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares
de su majestad. ¿Sí ven, mis queridos hermanos, el testimonio, la evidencia que da Kefa, Pedro, de lo que él vivió y vio de Yahshua? Pedro, Kefa, el que negó a su maestro 3 veces. Miren qué dice: los enviados, o sea, todos los talmidim, los predicadores, los emisarios, les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. O sea, ellos dan testimonio de que tuvo poder Yahshua cuando estuvo aquí, el poder que el Padre le dio, y de que Él vino y vivió aquí en esta tierra. Y luego miren lo que dice: no ha sido siguiendo fábulas artificiosas. Porque muchos dijeron: no, ese no fue el Mesías, no, ese no era, ese murió y su cuerpo lo robaron. No, mis hermanos, es real. Y Kefa y los demás emisarios predicaban no siguiendo fábulas artificiales, sino porque fueron, ¿qué? Testigos oculares, con sus propios ojos lo vieron. ¿Testigos oculares de qué? De la majestad del Adón Yahshua HaMashiach. Qué hermoso testimonio, qué hermosas evidencias estamos leyendo acerca del Ruaj de la profecía, que es Yahshua, el Mesías, el Hijo de Yahweh. Sigamos leyendo Kefa Bet 1:17, en la versión Kitbe israelita restaurada. Dice: porque al recibir de parte de Yahweh el Abba, el Padre, honra y tiferet, gloria, desde la grandiosa tiferet, gloria, se le dirigió una voz: este es mi Ben amado, en quien tengo complacencia. Varias veces, mis queridos hermanos, los discípulos, los talmidim, fueron testigos de que el Padre, el Abba, que está en los cielos, habló desde la grandiosa tiferet, que es la gloria, su chequina desde el cielo. Él habló. Ellos escucharon una voz que decía: este es mi Ben, mi hijo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Varias veces se les presentó. Cuando Yahshua se sumergió en el agua, vieron esa gloria. Y que en el monte, cuando estaban orando, también escucharon la gloria del Padre manifestándose sobre el Hijo, diciendo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es parte del testimonio de Yahshua, lo que los talmidim vieron y escribieron en la palabra. Sigamos leyendo el 1:18, que sigue diciendo Pedro, Kefa. Dice: y nosotros, Kefa, Jacob y Yahanan, quiere decir Pedro, Santiago y Juan, oímos esta voz dirigida desde el Shamaim, o sea, el cielo, cuando estábamos con él, con Yahshua, en el monte Tabor, en el monte alto, en la altura. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Aquí ya está dando evidencia que los tres que supuestamente iban a estar orando con Yahshua a distancia y se quedaron dormidos, pero sí oyeron la voz que hablaba desde los cielos, la voz del Padre dando testimonio que Yahshua era su Hijo. Leamos el 19, que dice: sigue Kefa dando testimonio de Yahshua. También tenemos la davar, la palabra profética, entre paréntesis los profetas, que es aún más firme, y hacen bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana salga en sus levim. Levim es la palabra hebrea para corazones. Así que, mis hermanos, aquí Kefa está dando testimonio que tenemos la palabra profética para estar firmes. ¿Cuáles? Los profetas, los que ya escribieron el Tanaj y que escribieron el Brit Hadasha. Solo esos son los profetas. Por eso tenemos la davar profética, los profetas, que nos ayudan a estar firmes y estemos atentos a ellos. ¿Por qué? Porque es la palabra inspirada de Yahweh en sus profetas, que sería como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día, porque el lugar oscuro es en la noche,
Y cuando amanezca el día, ¿qué pasa? El lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Unas versiones dice la estrella de la mañana salga en nuestros corazones. Ahora bien, ¿quién es el lucero o la estrella de la mañana? Es Yahshua, el Ruach de profecía. Entonces, al leer a estos profetas, ¿quién tiene que nacer en nuestros corazones? Yahshua. Tenemos que leer a los profetas para que el Ruach de profecía nazca en nuestros corazones, que Yahshua nazca en nuestros corazones y salgamos de la oscuridad y podamos estar en la luz de la mañana del nuevo día. Sigamos leyendo a Kefa el verso 20, que dice: y antes que nada hay que tener muy en cuenta que ninguna profecía de la Kitbe HaKodesh es de interpretación privada. ¿Qué hay que tener en cuenta? Nos advierte Kefa, Pedro. Ninguna profecía de la escritura HaKodesh es de interpretación privada. ¿Qué significa que no es de interpretación privada? Que ninguna profecía de la escritura inspirada por Yahweh se interpreta fuera de la escritura. O sea, nunca se va a interpretar nada de la escritura fuera del Tanaj y Brit Hadash. Todo se interpreta con la misma escritura, que es lo que está revelado. Y lo no revelado, ahí lo dejamos. ¿Sí ven, mis hermanos? ¿Cómo nos revela Yahshua y Yahweh su voluntad? A través de la escritura, a través del Tanaj y del Brit Hadash. Eso está completo. Eso es lo suficiente que necesitamos aprender, estudiar y vivir para ser salvos. Entonces la escritura se interpreta con la misma escritura. Como estamos interpretando cuál es el Ruach de la profecía, es el testimonio de Yahshua. Yahshua mismo es el más grande profeta, que fue profetizado por Moche, que Yahweh lo envió a su tiempo. Sigamos leyendo. Kefabet 1:21. Estamos leyendo la Kitbe israelita restaurada. Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Yahweh Elohe, siendo inspirados por el Ruach de Kedushá. Así que jamás, mis hermanos, la profecía fue traída por voluntad humana. Ningún ser humano pidió o él quiso traer la profecía, no, mis hermanos. Los hombres hablaron de parte de Yahweh poderoso, siendo inspirados ¿por quién? Por el Ruach de Kedushá, el Ruach de Yahweh, que le dio al Hijo, que también es el Ruach de Yahshua, el Ruach de profecía. Sigamos leyendo 2 de Pedro 2:9. Kefabet, la Kitbe israelita restaurada. Entonces Yahweh sabe rescatar de la prueba a los obedientes y guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. ¿Qué es lo que hace Yahweh? Él sabe rescatar de la prueba a los obedientes. Ahí no dice que no van a tener pruebas, sí van a tener pruebas. Mientras vivamos en esta tierra va a haber pruebas. Pruebas, enfermedad, dolor, aflicción, problemas económicos, problemas familiares. Es parte de, dice, sabe rescatar de la prueba. O sea, sí va a haber pruebas a los obedientes. Lo importante es que al tiempo de Yahweh, Él nos va a rescatar. ¿Y luego qué va a hacer con los injustos? Los va a guardar ¿para cuándo? Para el castigo en el día del juicio. ¿Sí ven, mis hermanos? Al final es el día del juicio. No en el proceso del tiempo, no. Al final, cuando sea el castigo, ese es el día del juicio. ¿Quiénes son los obedientes? Los que conocemos su nombre, los que predicamos su nombre. Porque dice, mi pueblo conocerá mi nombre, dice la Escritura. Siempre ha existido un remanente israelita que conoce su nombre a través de toda la historia. A eso nuestro Abba Yahweh nos va a rescatar. Y a los injustos les espera su castigo en el día del juicio. ¿Quiénes son los injustos? Leamos en Gilyana para ver quiénes son los injustos. Gilyana 22, 18, 19. Es el libro de Revelación.
Yo advierto a todos los que oyen las palabras de la profecía en este libro, que si alguno le añade, Yahweh le añadirá las plagas escritas en este libro. Y si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Yahweh quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, como es descrita en este libro. ¿Quiénes son los injustos? Los que van a recibir su castigo en el día del juicio. ¿Y qué hacen los injustos? Aquí está la advertencia. Si alguno le añade a la palabra, a la escritura, si alguien le añade algo que no viene, Yahweh le añadirá las plagas escritas en este libro. Si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Yahweh quitará su parte del árbol de la vida. ¿Sí ven, mis hermanos? Es terrible, es grave agregarle o quitarle al adabar de Yahweh. Es grave agregarle libros, agregarle creencias, agregarle doctrinas, agregarle mandamientos a lo que no dice el adabar de Yahweh. Por eso seamos obedientes a la escritura original. No le agreguemos más. Ya tenemos la revelación completa con el Tanaj y el Brit Hadasha. Con eso es suficiente, está completo. Yahshua vino a completar. Yahshua, el Ruach de la profecía, vino a completar. Él cumplió al venir la profecía. Por eso no le agreguemos ni libros, ni creencias, ni mandamientos que no vienen en el adabar de Yahweh. Porque entonces sí nos espera un problema. Si agregamos, Yahweh nos añadirá plagas. Y si le quitamos, Yahweh nos quitará de la bendición de ser parte del árbol de la vida. Queridos hermanos, analicemos, volvamos a escudriñar estos pasajes para ver si es así como se ha presentado. Yahshua es el Ruach de la profecía. Él es el profeta que Yahweh tenía que traer a su tiempo y trajo a su tiempo. Tenemos que hacerle caso a Él, obedecerle a Él, para que seamos parte del pueblo remanente de Israel, el pueblo verdadero hasta el fin del tiempo, cuando Yahshua venga por segunda vez. Vamos a orar para culminar este tema. Amante querido Padre que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre por siempre. Gracias, Padre, porque tú les diste a conocer tu nombre a todos los profetas y escritores de tu palabra. Que a través del Tanaj y Brit Hadasha encontramos la verdad completa que necesitamos para creer en ti y creer que tú enviaste y levantaste al más grande profeta, al que tiene el Ruach de la profecía, a Yahshua, tu Hijo unigénito. Gracias, Padre, por el gran sacrificio que hiciste al enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. No lo merecemos. Siendo nosotros pecadores e imperfectos, no lo merecemos, Padre. No tenemos cómo pagarlo. Pero agradecemos el tremendo sacrificio que hiciste y agradecemos las palabras de tu Hijo como profeta, el más grande profeta. Ayúdanos a comprender estas palabras y seguirlas escudriñando de acuerdo a tu voluntad y que a través de tu Ruach HaKodesh podamos compartirlas y vivirlas mientras llega tu Hijo por nosotros. No tenemos méritos, lo pedimos en el nombre de Yahshua, tu Hijo, el que murió en madero y está próximo a venir. Amén. Falta ya muy poco para vernos y por horas platicar. Qué momento tan precioso. Me imagino juntos, cara a cara, abrazarte y suspirar. Oh Jesús, cuánto te amo. Aún no sé si yo te espero o me esperas. Solo sé que falta poco para vernos. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones.
Ya sueño estar cantando en el coro celestial a Jesús, mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. ¿Qué se sentirá vivir por siempre? Muchos mundos visitar, ser feliz cada momento. Escuchar de labios del maestro el mejor sermón, 100% inspirador. Aún no sé si yo te espero o me esperas. Solo sé que falta poco para vernos. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde los niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando en el coro celestial a Jesús, mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. Aquí estoy, ya quiero verte.